Senador, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí en la conferencia de prensa que nos brinda esta mañana. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar. Buenos días, hace rato que no nos vemos. Creo que hoy tenemos un tema muy importante para la vida de todos los catamarqueños, sobre todo de nuestros jóvenes. Hoy a las 17:30 horas se da inicio simultáneamente con todo el país la marcha universitaria en defensa del presupuesto y el sostenimiento de la universidad pública y gratuita no arancelada en la República Argentina. Ustedes saben muy bien que como legislador he apoyado y bueno, en el Senado se terminó aprobando la ley que asegura y garantiza el financiamiento educativo, que quiero serles claro, es una garantía de financiamiento solo hasta fin de año, porque lo que está pasando hoy en el Congreso es la discusión del presupuesto universitario, que a su vez, por supuesto, vino muy recortado el presupuesto de las universidades, pero eso es otra discusión. Lo que acá estamos haciendo es convocando a todos, no solamente a los universitarios, sino a todas las familias catamarqueñas que ven en la universidad un futuro, una esperanza, un lugar en donde sus hijos, sus hermanos, sus esposos y por qué no sus padres puedan llevar adelante una formación, un crecimiento personal y que eso sea de beneficio para todos los catamarqueños. Así que esta tarde, y después si quieren entramos en detalles, vamos a estar acompañando la marcha y por supuesto quería tomar un contacto con ustedes para hacer una convocatoria amplia. Este no es un problema de las universidades, es un problema de todos los catamarqueños y todos los argentinos. Así que así estaremos firmes hoy a las 17:30 partiendo de acá cerquita. Senador, la Unión Cívica Radical toda va a acompañar y en el país también, digo porque de repente hubo divisiones al momento de pensar cuando se trataba el presupuesto. La educación pública y la educación universitaria es una bandera de la Unión Cívica Radical. Nosotros no vamos a claudicar con eso. No tengo ninguna duda que no solamente en Catamarca, sino también en Buenos Aires y en todo el país, la Unión Cívica Radical se va a movilizar a través de sus expresiones políticas en la universidad, como la Franja Morada, los docentes, los no docentes y quienes militamos esta fuerza, apoyando lo que para nosotros es clave para el desarrollo del país. Así que no tengo ninguna duda, Alejandro, todo el mundo va a estar presente. Usted como es rector obviamente que sabe lo que es el tema del financiamiento. Así es. ¿Y cómo ve este tema de acá hasta fin de año, como usted dijo, y después el presupuesto 2025? Bueno, el financiamiento, el problema de acá a fin de año tiene dos facetas. La más delicada es el salario de los trabajadores universitarios. Para que ustedes sepan, el salario de los trabajadores universitarios fue el único gremio, el único convenio colectivo, tanto docente como no docente, que quedó por debajo de la pauta que la Nación estableció para el resto de la administración pública nacional. Y eso no se explica. Todos los salarios del sector público quedaron por debajo de la inflación, pero los salarios universitarios quedaron un 20% más abajo todavía que el resto, y eso no tiene ninguna explicación. Por eso que vamos a marchar también y especialmente en apoyo al salario docente. ¿Por qué es importante el salario docente? Y esto también la gente lo tiene que entender. Un profesor universitario que para llegar a ser profesor tiene que no solamente recibirse, sino hacer carrera docente, ganar concursos, inicia un adjunto con un sueldo bruto de 830.000 pesos, por debajo de la línea de pobreza. Un profesor de dedicación exclusiva, que no puede hacer otra cosa. Es un profesional que debe dedicarse solamente a la docencia. Y lo que está pasando es que muchos docentes están siendo tentados por universidades del extranjero y por las universidades privadas, que son las grandes ganadoras en esto, ¿no? Cuando el sector público se deprime, las universidades privadas tienen salarios más tentadores y por supuesto los trabajadores van para ahí. Pero ese docente, para llegar a ser docente, el Estado, es decir, todos nosotros, todos los que estamos acá, hemos invertido mucho dinero en capacitación, en investigación, en extensión y en los años de formación. Así que creo que este es un tema muy delicado y por supuesto estamos acompañando. Y obviamente no solamente a los docentes, sino también a los no docentes. Senador, ¿por qué califica el gobierno como política esta marcha y por qué en este caso también hablan de alumnos fantasmas? Porque no sabe.
no sabe, tiene un desconocimiento total del sistema universitario. A mí me da vergüenza ajena, yo conozco al ministro, perdón, el secretario de Educación, es una persona correctísima, he tenido y tenemos actividades en conjunto, pero la verdad a mí me llamó muchísimo la atención cuando planteó que no sabían qué pasaba con el 35% de los alumnos. Imagínense ustedes, quien reúne la información de todas las universidades no sabe dónde están sus alumnos, es grave. Senador, bueno, con tantos años de experiencia usted en la universidad, ¿llegó a pensar en algún momento de que nosotros podíamos llegar hasta este punto? La verdad que no. Mira, me haces una muy buena pregunta y se lo comentaba al ministro la semana pasada. Le digo, este es un conflicto absolutamente innecesario. Es un conflicto que se podría haber evitado perfectamente. Nosotros tuvimos una marcha el 23 de abril, yo estuve en Buenos Aires en esa oportunidad, que fue increíble, la verdad, en mi vida vi una marcha universitaria de esa magnitud, y llegamos a una situación de no acordar, no solamente de no acordar, sino de no comprender cuál es la realidad. Les quiero contar una anécdota. Hoy es miércoles, el día lunes estuve con un altísimo funcionario de una embajada europea de un país líder en tecnología y me preguntaba, ¿por qué el gobierno está queriendo desfinanciar al CONICET? ¿Por qué el gobierno está queriendo desfinanciar a la universidad? Dice, nosotros tenemos muchos convenios con investigadores, con institutos y con universidades y tienen la misma calidad de los institutos y de los profesionales que tienen. Y estoy hablando de países líderes en el mundo. Entonces, no se entiende cómo o de qué manera ese desfinanciamiento está llegando y por eso es la marcha. Yo les puedo asegurar que puedo hablar en nombre de todos los universitarios. No es una vocación del universitario marchar, querer convocarse. Los universitarios a nosotros nos gusta dar clases, hacer investigación, hacer extensión, estar en nuestras universidades. Pero esto es una situación lamentablemente límite. Ahora, ¿qué significa para usted la universidad pública libre y gratuita? La universidad pública es un espacio en donde cualquier argentino, no importa el código postal que tenga, no importa el antecedente que tenga, no importa de qué familia provenga, tiene una oportunidad extraordinaria para su vida. Y eso yo lo pude verificar. Fui no solamente 14 años rector, sino 9 años decano, y he visto como muchos catamarqueños, a veces muy pobres, a veces de zonas muy alejadas, tienen tremenda capacidad, se han destacado y lo hemos mandado inclusive a dar clases a universidades extranjeras. Esto es lo que el mundo necesita, chicos, entiéndanlo de una vez. El mundo se mueve, el mundo se mueve, los países del primer mundo son ricos, ¿saben por qué? Porque tienen conocimiento, porque tienen gente capacitada, porque desarrollan tecnología. No es suficiente con producir granos y venderle al mundo. Eso lo hacen en general los países que no están tan desarrollados. Ustedes fíjense, los principales países del mundo en tecnología, Corea, Japón, Taiwán, son países muy chiquititos que no tienen posibilidades. ¿Qué exportan? Exportan conocimiento y tienen un PBI per cápita que es 3 o 4 veces el PBI de la Argentina. Ahí está el futuro. Lamentablemente tenemos un gobierno que ya vetó la ley de los jubilados, ya dijo que iba a vetar el tema del presupuesto, acompañado por los radicales, la Libertad Avanza y el PRO. ¿Qué piensa en relación a eso? Yo puedo hablar de... Los correligionarios que acompañaron el veto a los jubilados. No comparto esa decisión. Claramente yo no la comparto, pero tampoco puedo decirle a otro legislador cómo tiene que votar. En eso tengo que ser absolutamente respetuoso, inclusive si es de mi mismo partido político. En el bloque de la Unión Cívica Radical del Senado, en alguna oportunidad también hemos votado diferente, de acuerdo a cada una de las realidades. En esta situación, el problema no fue votar diferente. El problema fue que se votó de una forma y después se votó de otra forma completamente contraria. No lo comparto, como tampoco comparto la suspensión de los correligionarios. Creo que hay otros mecanismos, creo que estas cosas se deben discutir y lo único que puedo hacer con eso es garantizar que si eso llega al Senado voy a sostener mi voto en apoyo
al financiamiento universitario. Senador, ¿va a ser una constante esta lucha entre legisladores y gobierno nacional cuando se decida algo que el gobierno nacional crea que va en contra de él? El gobierno nacional y el presidente de la nación tienen la facultad constitucional de vetar, y eso nadie lo cuestiona. Cada uno se hace cargo de lo que hace. Lo que yo digo es, como el legislador, me involucro mucho con las leyes, sobre todo cuando tienen que ver con la educación, cuando tienen que ver con la minería, cuando son los temas sensibles, digamos, para todos los catamarqueños. Estoy muy involucrado y voto en consecuencia. Voto comprometido con el desarrollo de Catamarca. Eso puede estar, digamos, enfrentado o en veredas distintas de lo que puede pensar un presidente. Eso no es un problema. Es la facultad que tiene el presidente. Eso no es objetable. Lo que tenemos que hacer es trabajar en el Congreso para que las leyes que se aprueben puedan sostenerse, y si no, tratar de llegar, como se lo hizo con ley bases y paquete fiscal, y ustedes saben muy bien que yo apoyé muchas modificaciones, como lo hicimos con boleta única, ¿sí?, que ayer se aprueba en diputados, pero el Senado cambió fundamentalmente muchos temas de lo que nos habían mandado los diputados, en acuerdo inclusive con propuesta del gobierno. No tenemos problemas de trabajar ni con este gobierno ni con ningún otro gobierno. Ese no es el problema. El problema es que nosotros tenemos que tener claro que tenemos que defender el interés de todos los catamarqueños. Ahora, senador, siguiendo con la pregunta del colega, la Unión Cívica Radical siempre ha sido respetuosa de las decisiones que se ha tomado como institución. Bueno, esto no viene pasando últimamente. ¿Tiene que ver con la crisis profunda que vive la UCR en cuanto a lo dirigencial? No, en el Senado no hay nada de eso. En el Senado las veces que hemos votado diferente en boleta única, en donde el presidente del partido ha sido el único que ha votado en contra de boleta única. Después ha votado a favor de algunos, en particular de algunos artículos. Y en el Senado tiene una característica distinta. Nosotros representamos a las provincias y de pronto puede existir tensión entre las provincias. Yo te llevo a un ejemplo concreto que pasó no hace mucho. En el paquete fiscal se restituía el impuesto a la ganancia. Ustedes lo recuerdan muy bien. Yo fui muy duro, muy crítico y muy claro, digamos, que había que sostener el impuesto porque eso perjudicaba profundamente las arcas de la provincia. Fíjense ustedes, yo defendía el presupuesto de un gobernador a quien critico. Sin embargo, es una responsabilidad porque esa plata es para los catamarqueños, no para mí ni para el gobernador. Y teníamos diferencias con los legisladores de la Patagonia, en donde ellos estaban totalmente en desacuerdo. ¿Qué pasa? La Patagonia no depende tanto de la coparticipación federal como depende de Catamarca. Ellos tienen petróleo, tienen turismo, tienen otro tipo de recursos, pero nosotros dependemos mucho de la coparticipación. Y en ese sentido votamos diferente, y eso no fue ningún problema dentro del bloque. Senador, ¿qué reflexión hace del accionar del presidente Javier Milei, quien vetó primero lo que fue la reforma jubilatoria y ahora se está planteando lo que va a ser el veto al financiamiento universitario? ¿Qué cree que apunta él con estas medidas? El presidente nos ha dicho siempre que él con estas medidas apunta a un déficit cero. Yo no coincido con el veto a la ley de jubilados, que terminó quedando firme, porque dentro de los jubilados, ¿sí?, se aprobaban una serie de medidas que tenían un bajo impacto para el presupuesto, y fíjense ustedes, simultáneamente con eso, el presidente larga un DNU con 100.000 millones de pesos, 100 millones de dólares para inteligencia. Entonces, lo que nosotros vemos es, y pasó en la última sesión del Senado, que se aumentaron, digamos, se amplió la gama de delitos para para el banco de datos genéticos. Es decir, la Argentina tiene un banco de datos genéticos para solamente aquellos que habían cometido delitos sexuales. Eso fue ampliado a todos los otros delitos. Eso implica una ampliación del presupuesto, y sin embargo el gobierno nacional no dijo nada. Ni siquiera dijo de dónde iba a sacar la plata. Entonces, nosotros creemos que hay prioridades. La educación es una prioridad, y asegurarle. Yo le pregunto a usted, tal vez usted tenga algún familiar, ¿a usted le parece mal que un jubilado que cobra la mínima cobre por lo menos la canasta básica para poder sobrevivir? ¿A usted le parece mal eso? Bueno,
A nosotros tampoco, por eso votamos como votamos. Y creemos que acá tenemos que tener prioridades. Los gastos en inteligencia seguramente serán necesarios. Los gastos en las Fuerzas Armadas, yo no tengo ninguna duda que también son necesarios, pero tenemos prioridades. Consulta sobre consenso fiscal aquí en la provincia, muchos municipios dieron el ok. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Qué opinión nos puede brindar? Mirá, yo comparto un poco la decisión de los diputados de mi bloque, ¿no? Creo que el gobernador Jalil tiene este mecanismo de seguir avanzando sobre la distribución de los fondos inclusive a los municipios. Los municipios pierden autonomía con esto, más allá de que muchos se vean obligados a firmarlo porque es la alternativa que tienen, pero creo que se debería haber manejado de alguna manera. El municipio debe tener autonomía, y si no tiene autonomía financiera, no existe la autonomía. Bueno, son muchos los municipios que dieron el ok. ¿Cree que habrá algún enfrentamiento? Porque no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que hay que estar en el lugar de un intendente, y a veces, el intendente tiene que recorrer algunos lugares que no les gusta mucho, pero es la forma de asegurarse de que pueda tener recursos para su municipio. Senador, por último y para finalizar, ha sido público conocimiento del quite y la reducción de las becas del CONICET, así como afecta esto el presupuesto universitario. ¿Qué cree que es en donde principalmente se va a afectar a la universidad? Mirá, yo fui como rector el que firmé los convenios e instalé el CONICET en la Universidad Nacional de Catamarca, o sea que no necesito ninguna presentación para pensar y sostener y apoyar lo que para mí significa el CONICET. Recién contaba que este diplomático me hablaba el día lunes, que no comprendía justamente esto que vos me estás preguntando. ¿Por qué se hacen estos recortes si en la ciencia, en el desarrollo de la ciencia está el desarrollo del mundo, y ahí está el valor agregado, y ahí está la gente donde puede generar riquezas para el país? Obviamente no lo comparto. Yo creo que acá hay algo muy importante. Es importante sanear las cuentas del país. El kirchnerismo nos llevó a un lugar muy feo a todos los argentinos. Nos llevó al borde del precipicio. Yo entiendo eso. Y he hecho mis aportes y mis contribuciones, insisto, he apoyado medidas del gobierno, paquete fiscal, ley base, medidas que a veces no son simpáticas. Pero creo que por el impacto que tiene en el presupuesto nacional, que es mínimo, y por los resultados que eso pueden darle a millones de argentinos, es una medida equivocada. Esa es una medida que no coincido, y que obviamente siempre voy a estar del lado no solamente de la defensa de la educación pública, sino también de una investigación de punta que sea líder en el mundo y que pueda hacer que los argentinos también generemos nuevas fuentes de trabajo a partir de eso. ¿Listo? Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. ¿Qué opinión les merece esa clase de gratuita? ¿La qué? ¿Qué? Bueno, de esta manera nosotros finalizamos este vivo a través de Diario El Ancasti. Flavio Fama, el senador, ha brindado esta conferencia de prensa invitando a todos a la marcha universitaria 17:30 horas. Saludamos a todos, hasta la próxima.